Se habla mucho de esta Agenda 2030, hay gente que dice que va a mejorar el mundo con la sostenibilidad, otros que la han demonizado, otros que la mayoría yo creo que no saben exactamente lo que es. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Y qué cosas se están haciendo ya que tengan que ver con ella y qué cosas va a traer? ¿Es todo politiqueo barato? ¿Son intereses económicos, etcétera? ¿O no? Yo creo que poner una fecha al político también le conviene. Porque es como... Un poco marketing suyo, es un poco ¿no? marketing para que tú lleves hacia un cambio, en este caso, de combustibles fósiles a energías renovables que no emitan, con una fecha. Entonces esa transición que al final siempre hay que hacer, pues tenga como unas fechas de decir, a partir del año no sé cuánto no van a poder venderse coches de combustión, a partir de no sé qué año no van a poder circular, a partir de... Entonces es bueno también dar esas fechas para que el mercado se vaya adaptando, porque ahora, por ejemplo, Agenda 2030, entonces, ¿qué es? Todos conocemos el caso de los coches. Los coches ya, prácticamente todas las marcas están haciendo esa transición. Prácticamente todas las marcas, o la gran mayoría, tienen ya en su híbrido o su eléctrico. Entonces es una manera de estimular al mercado a que haga ese cambio, porque estamos viendo que sin ese cambio el planeta se sigue calentando. Entonces también lo hablábamos de beneficios fiscales para energías que ahora mismo no son tan eficientes y que necesitan un apoyo para que nos basemos, para que la investigación y el desarrollo de esas energías sea un poquito elevado, o le des un poquito de ayuda para que sean competitivas en el mercado. Entonces creo que es un eslogan un poco político, pero que ayudan a la idea que tienes llegue al ciudadano. Hombre, la Agenda 2030 es más profundo que un eslogan, porque es un programa, es prácticamente una línea de trabajo, como la fue la Horizonte 2020, como la fue el Programa 7. Esto es muy de político, hacer planes quinquenales. Me refiero no a que sea un eslogan, sino a que en realidad al planeta le da igual que esa transición la hagas en 2029, en 2030 que en 2031. No hay una gran diferencia, pero que el político lo que dice la Agenda 2030 coge esa fecha, por ejemplo, y dice, esto debería ser bien que lo hiciéramos cuanto antes. Y piensa, y se habla con expertos y dice, ¿cuándo podríamos ser capaces de llegar a esta transición? Y te dicen, pues en 6 años. Pues dices, bueno, pues pongo el 30, pero podrían haber puesto el 29 o el 31. Eso es lo que me refiero. Y lo que son muchas busca esto, ¿lo veis bien? ¿Quién puede estar en contra? Claro. Porque la Agenda 2030 son 17 objetivos. Acabar con la pobreza, acabar con la desnutrición, acabar con los derechos. Nadie puede estar en contra. Todos son cosas positivas. Claro. ¿Quién va a estar en contra de que los niños tengan comida? Nadie. Claro. La Agenda 2020, el Horizonte 2020, cuando se hizo la Unión Europea, implicaba que había que tener un 20% de energía renovable, que había que reducir un 20% las emisiones. No se redujo, ni se llegaron a esos valores. La Agenda 2030, desde un punto de vista humano, nadie puede estar en contra. Pero es que agarrándose a la Agenda 2030 es donde empiezan a hacer las propuestas peligrosísimas para la sociedad. Cuéntame. Porque, por ejemplo, uno de los problemas, como nos estamos moviendo mucho en avión, pues limitar el traslado en avión a los ciudadanos. Están limitando la libertad de los ciudadanos. Por grandes intelectuales, entre comillas, he visto defender lo que se llama la economía del donut, que no es más que un gulag hipster. Que tú tienes que tener todo lo que necesitas en 15 minutos. Tienes que tener tu alimento, tu trabajo. ¿No? De 15 minutos. Sí, esos son gulag hipsters, donde todos seremos ahí, y habrá muchos veganos ahí seguramente en ese tipo de ciudades. Eso se está planteando. El problema es que si uno lo plantea en el bar, como siempre en la taberna, pues a mí me parece bien que uno hable de lo que sea. El problema es que esto está mordiendo en los políticos. Ya se está hablando de limitar la movilidad. También se está hablando de controlar qué hacemos con nuestro dinero. Pero no es limitar. Por ejemplo, Francia sí que es verdad que ha favorecido los trayectos cortos en tren y ha obligado a quitar esos trayectos cortos en avión. Pero no estás limitando a alguien, estás dando una alternativa que se supone que va en sintonía con esa Agenda 2030. Si hay alternativa, yo soy el primero en usarla, claro. Pero es que los que se están planteando, a mí que me metan en una ciudad de 15 minutos no tiene alternativa. Y sobre todo, lo que más les gusta a los políticos es el control del dinero.
el dinero electrónico, porque el dinero electrónico... Eso no es cambio climático ya. No, sí, es cambio climático porque si tú tienes tu dinero electrónico, son capaces de hacerte tu huella de carbono en función de lo que consume. Es la máquina perfecta. Y sobre todo, yo he visto artículos científicos publicados en The Lancet donde se planteaba que había que usar la experiencia del COVID, donde nos encerraron por un mal año, para proteger el calentamiento, para protegernos del calentamiento global. Eso lo han publicado investigadores. Eso en manos de un político tiene un peligro No brutal. entiendo lo de la huella de carbono por pagar en Si yo me como tarjeta. 1 kilo de carne, hoy en día sabes cuál es la huella de carbono de producir ese kilo de carne. Es más, yo sé hasta cuánto Sí, pero vale ese- la pero huella ese de carbono de las carnicero- pero lechugas. ese carnicero va a vender su kilo de carne igual si le pagas en efectivo con tarjeta. Sí, pero tú, cuando yo ya me haya comido 4 kilos de carne en un mes, cuando vaya a pagar el quinto ya no podré, porque como tengo que pagar con dinero electrónico, y eso es algo que necesita. Creo Bueno, que era eso aquí, ya son teorías de que nos no, pero- manejarán nuestro gasto. pero en que un lo dicen futuro. ellos, se lo están diciendo. Ya Kissinger decía, quien controla la comida, controla a la gente. Quien controla lo que Bueno, yo no le he oído a ningún sí, político decir que no te van a dejar consumir X kilos de... pues no, los de políticos carne. no están diciendo, pero sí están implantando el dinero electrónico. Sí, sí, sí. El dinero electrónico. Hombre, pero el dinero electrónico... ¿No te parece una mayor manera de controlar a la gente que el dinero electrónico? Hombre, Es brutal. a mí me parece que el dinero electrónico también va a hacer que haya menos dinero B en nuestro país. Y que y que todo el mundo que tiene dinero y gana dinero lo declare. Ah, sí, pero ¿Tú yo crees, pierdo, tú crees que la verdad, yo no doy tú mi crees- libertad ¿Tú crees que por la el verdadera, que el verdadero motivo por el cual los políticos quieren que haya dinero electrónico es para controlarnos a nosotros el gasto en vez de que todo el dinero que haya en nuestro país se declare Pero es que y eso que el ya- B ya- tenga IVA? ¿Tú crees que es por eso? Ya lo han hecho en el pasado. Sí, pero Ya ese es las, el- ese las es- cartillas de ¿Tú crees que ese es ¿tú crees que ese es el motivo fundamental? Yo creo que para mí es el motivo fundamental. Yo creo que el es ese. motivo fundamental por el que a los políticos les conviene que todos paguemos con dinero es para que ese dinero sea A y pague sus impuestos. Creo que ese es el motivo fundamental. Luego puedes estar de acuerdo con que tienes una mayor... Pero claro, es que esto ya no es cambio climático, pero luego un mayor seguimiento de tus pasos y de tus movimientos. Obviamente. Pero yo creo que la razón fundamental es para que nadie defraude Hacienda. ¿Tú qué crees? Yo creo, bueno, primero yo creo que evidentemente y los impuestos interesan a todos los gobiernos del mundo y cuanto menos Yo vea creo que ese ella... es el motivo fundamental. Luego hay otros motivos secundarios que van a tener el poder de vernos, pero Uy, secundario. Que tengan el poder. el yo creo que es la principal, pérdida de para libertad. Es que, mira, Bueno, pero eso ya entramos en unas George Orwell elucubraciones. en Ajá. 1984 soñó con esta capacidad de control de la población, porque cuando él escribe en 1984 te controlaban por un megáfono, te decía levántate a hacer ejercicio, fúmate un cigarrillo en la libertad, ahora tómate una ginebra a la libertad. Esto entramos Sí, ya claro, en ese es el debate que- eso entramos en un futuro conspiranoico de que nos van a limitar en algunos casos porque nos tienen controlados. Bueno, controlar Eso no es el evidentemente y hay debate. países como China, como Corea del Sur, en Sí, la que hay lo un hacen. nivel de cámaras, pero eso es cada uno puede tener Pero que pensar si es aplicación buena o mala de ello, claro. que ya dar por hecho que nos controlan con una intención de que en un futuro nos limiten un gasto de una cosa o de Pues otra. vamos a llevarlo pues entonces a cambio climático. ¿Crees que una de las razones por las cuales se está hablando tanto de cambio climático y se está dando esa emergencia climática, ese miedo, porque al final es algo que da mucho miedo y a mucha gente, y hablaremos de la ecoansiedad y de personas que están sufriendo de verdad, es en parte para debilitarnos de alguna forma y poder controlarlos mejor? No, ¿Crees que hay una parte que va por ahí? No, bueno, ¿O me no? parece que el cambio climático es el Pues una problema conjunción. perfecto para un político. Porque es una cosa que viene de fuera, que lo que podemos hacer son cosas menores y que esas cosas menores son las que te vamos a exigir. Las que te vamos a exigir, por ejemplo, es pagar más por la gasolina, pagar más por todo. Es tremendamente fácil decirle a la gente, es que si no pagamos €1 más por la gasolina, el planeta se calienta. Que ya ves lo que le importa al planeta lo que hagamos aquí cuando está China, como digo, a los 14.000 toneladas al día. Pero es el problema perfecto desde el punto de vista de la política. Es muy fácil. Esto se ha intentado antes. Se ha intentado antes con la lluvia ácida, se ha intentado con el enfriamiento, se ha intentado con el agujero de ozono, se ha intentado con otro tipo de... Se intentó con lo que se llamaba la crisis alimentaria. Hay más alimentos que nunca en el planeta.
Se ha intentado varias veces, pero es ahora cuando está funcionando a la perfección. Y a mí lo que parece conspiranoico, pero es que están saliendo en las revistas científicas de mayor renombre, lo dije antes, la de Lancet, usar la experiencia del COVID para controlar a la gente, porque hay que proteger el planeta. O sea que nos están esperando encerrar. Afortunadamente, después, esto son cosas europeas, cosas de gente así, sofisticada, compleja. Pero no, en India van por otro lado, en China van por otro lado y en Rusia van a por otro lado y hacen bien. Hombre, China, son países que se quieren desarrollar. Pero China, el ciudadano, mucha libertad tampoco tiene. No tiene mucha libertad. Eso también es verdad que ahí... No es un buen ejemplo de libertad. No. Pero por lo menos que sí que no va dentro de esta narrativa de la crisis climática. ¿Tú crees que puede haber alguna parte de uso político? No, ¿tú crees que es un tema puramente científico y que colindantemente los políticos se pueden haber sumado? El mundo de la ciencia está diciendo que esto se calienta por los gases de efecto invernadero y están buscando alternativas. No creo que nos quieran controlar con esas alternativas que nos dan. No, vamos, me parece conspiranoico. O sea, es un problema científico, puramente. Sí, científico, que el mundo científico está asesorando a los gobiernos y que estamos teniendo cada vez más problemas palpables que, joder, todos decimos que 1 grado no importa, pero yo, por ejemplo, soy de Zamora y vivo en Madrid y yo llevo 8 años viviendo en Madrid y menos 2 años que viví en Valladolid. Y cada vez lo paso peor en los veranos, y es cierto, y es una reacción que no es... que yo la siento, que yo paso veranos en Madrid que son agobiantes. Yo creo que nos estamos volviendo más delicados. Yo también, más sensible a las temperaturas. Pero vamos a ver una relación. Frío. En Madrid ya nunca pasó frío. Sí, vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo con este incremento de las temperaturas. El número de fallecidos por motivos meteorológicos extremos ha caído de forma escandalosa. La mayor producción de cereal del mundo, de la historia, se dio en el año 2023. Pero es que el récord anterior fue del 2022, con la guerra de Ucrania de por medio. O sea, estamos produciendo más cereal que nunca en la historia de la humanidad. Los incendios forestales, a pesar de lo aparatosos que son, que los incendios forestales hay que tener en cuenta que son elementos intrínsecos de la dinámica del ecosistema, o sea, que son... que se han producido. Claro, que aparte que son necesarios para mantener la dinámica de los bosques. Bien, los incendios forestales se han reducido también de forma alarmante, tanto en Europa como en Reino Unido, y los datos últimos son tremendamente buenos, satelitales. Se han reducido en número, pero no en hectáreas. En hectáreas se han reducido como el 80% si tomamos datos de los años 50, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es que lo de los incendios forestales, ¿qué es lo que estamos confundiendo aquí? En España las hectáreas quemadas en los incendios forestales de los últimos años no se habían dado en años anteriores. Se da un efecto que se llama la paradoja del fuego. Cuando haces el cómputo a lo largo de 30 o 40 años, te das cuenta que periódicamente se quema lo mismo. Lo que ocurre es que hay picos donde se quema mucho, luego hay una serie de años donde no se quema. Esto se llama la paradoja del fuego. Porque no hay que quemar, porque si se ha quemado el año anterior esa sierra, al año siguiente no se puede volver a quemar. Esto se da porque los incendios se paran, se extinguen. Lo natural es que se vaya quemando poco a poco. Lo que pasa es que los humanos nos tenemos que proteger de los incendios y por lo tanto se paran los incendios y se cogen y se acumula el combustible y se da la paradoja del fuego. Al final vas a quemar lo mismo. Entonces siempre y el cambio climático... Los datos que da el Ministerio, el año pasado más de 200.000 hectáreas eran las más altas desde los años 60. El año pasado, yo tengo los datos eso y no me sale. Pues lo tengo desde el Ministerio... Sí, son de donde los saco yo, desde el año 68, esos son los datos buenos que hay, porque después ya son más complicados, y desde el año 68 hasta 2022 sé que ha habido puntos y esto, pero no hay un patrón más de paradoja del fuego, de la paradoja del fuego. Y esto, claro, se ha intentado relacionar con el calentamiento global. El fuego no es caprichoso, quema cuando puede. Bien, y lo traigo a colación de un artículo que se publicó en Nature de Brown en 2023, donde hacía un seguimiento de los incendios en el chaparral californiano en los últimos 100 años.
publica y termina con la conclusión de la importancia del calentamiento global. Cuando publica el artículo en Nature, saca un informe en una revista local diciendo que había tenido que poner que era el calentamiento global el responsable de los incendios que se estaban dando en California, porque si no, no le publicaban el artículo en Nature. Eso lo dice él. Hasta ahí hemos llegado con esta situación de los incendios forestales. A lo mejor es un ejemplo puntual, pero a mí me preocupa bastante. Y yo lo de los seguimientos de incendios, la verdad, recuerdo que incluso quemábamos en Oklahoma hectáreas y hectáreas de bosques y de pastizal, porque el problema que había es que se había extinguido un ecosistema como consecuencia de la falta de incendios. Pero no era relacionado con el clima, era porque los humanos lo habían parado. Yo soy de Zamora, el año pasado se dio el incendio más importante de España en la Sierra de la Culebra, y fue fuera de la época de incendios. Es decir, hay una época entre julio y septiembre en las que el gobierno activa el plan de incendios, que es una regla que, por ejemplo, tú no puedes cosechar si hay la regla del 30-30-30. No puedes cosechar si hay más de 30 grados, si hay menos de un 30% de humedad y si hay más de un 30% de velocidad del viento, para que la cosechadora, por ejemplo, no toque una piedra, la lance, haya una chispa y salte un incendio. El problema es que cada vez los veranos en España son más largos, le están ganando días cálidos por delante y por detrás menos, pero también algunos. Entonces, este incendio se dio cuando todavía no estaba activado el plan de incendios forestales del verano, porque era antes, pero ya tenía las condiciones de verano. Entonces, esa sierra, y lo sé porque tengo amigos bomberos que trabajaron en ese incendio, estaba muy seca y tenía temperaturas muy altas que son propias de verano cuando no era verano. Era inicios de junio, era primavera. Entonces, al final, primero, no hubo los medios para apagar ese incendio que se produjo porque las condiciones eran ya de verano prematuras. Entonces, ya no solo es por esas condiciones, sino porque luego no había medios, porque no había bomberos forestales suficientes trabajando como para que fueran a que se apagara lo antes posible. Entonces, esa relación de los incendios, yo la he vivido de cerca y yo creo que el cambio climático sí influye en los incendios por diferentes factores, no solo meteorológicos, en este caso políticos también, porque hay una normativa que debemos adaptar a nuestras nuevas condiciones climáticas. Sí, los incendios es que no... Una cosa que todos son problemas muy complejos. Yo le que el cambio climático no está relacionado con los incendios. Es complejo, pero los incendios no son caprichosos. Los incendios apareció en esa época fuera de temporada porque se daban las condiciones específicas para ese incendio. Claro. Y ese incendio se daban esas condiciones. Se daban esas condiciones porque periódicamente, supongo que en esa época, pues hay periodos donde somos más cálidos y otros periodos. Pero desde luego los incendios no se van a ajustar a las decisiones políticas de esta es la temporada de incendios. Pero ¿tú no crees que favorece que haya un aumento de las temperaturas a que en Zamora, en la Sierra de la Culebra, haya 30 grados en principios de junio, cuando antes nunca había primeros de junio y siempre se daban esas temperaturas en principios de julio? Sí, bueno, tiene que tener temperatura y biomasa para que se llame. Si no hay biomasa ya pueden hacer 50. Está claro, pero la biomasa está siempre allí, siempre durante todo el año. Digo, en la Sierra de la Culebra está durante todo el año. Solo tiene riesgo esa biomasa cuando llegan unas condiciones de temperatura muy altas y de humedad muy bajas. Las proyecciones por ejemplo, de España son que esta situación que tenemos en los últimos años, que es verdad que esto lo estamos viviendo todos, ¿no? Que al menos aquí los inviernos duran poco, no hace ya mucho frío, eso sí que es verdad que lo estoy viviendo. En España, según la EMET, ya ha crecido 40 días. Claro, en los últimos 30 años. Y es verdad que dura mucho, ¿no? La sensación esa, que, hombre, yo que soy persona de verano, claro, yo estoy encantado, pero yo viéndolo desde otro punto de vista digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto va a seguir así? Las proyecciones que se hacen, es que esto ya no tiene... Las proyecciones van aceleradas. Lo que yo no estoy compartiendo es lo negativo que tiene el que aumenten unos días más de calor o unos periodos más. Con los incendios sí, ¿no? Los incendios... O sea, que si aumentan los días de calor hay más probabilidad. Claro, hay más probabilidad, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que el fuego es un elemento intrínseco de la dinámica del ecosistema. Si esa zona no se ha quemado en 40 años, el problema no ha sido el calor. El problema es que no se hubiera quemado antes. El incendio tiene que aparecer tarde o temprano. Pero sí que es cierto que vamos a tener unas épocas cálidas. Lo que yo creo que debemos hacer es adaptarnos, no hacer políticas ineficientes, políticas que nos empobrezcan, políticas que lastren el crecimiento económico, porque todo desarrollo de cualquier sociedad
va a lomos de un crecimiento económico. Cuanto más crezcamos económicamente, mayor capacidad. ¿Dónde se adapta mejor uno a un tsunami? ¿En Japón o en Asia cuando ocurrió? ¿Cuántos murieron en Asia? 200.000 personas. ¿Cuántos murieron en Japón? 20 y tantos mil. ¿Qué es lo que tenía diferente Japón a los asiáticos? Un uso intensivo de la energía con sus 4 reactores nucleares. ¿Cuánta gente murió como consecuencia del accidente de Fukushima, de las centrales nucleares por radiación nuclear? 0. Murieron gente ahogada y claro, creó un problema. Por lo tanto, lo que salvó a Japón fue su uso intensivo de la energía. No caigamos en el error de estas cosas que nos están planteando por parte de grupos políticos del decrecimiento. El decrecimiento es la miseria. Y que a nadie le quepa duda que cuando decrezcamos los que más lo van a pagar son las clases más desfavorecidas. Por mucho que nos sangren a impuestos.